Hola mis queridísimas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a hacer una mochila técnica Wayuu que algunas de vosotras me habíais pedido. Se trata de esta mochila en particular. Entonces, alguna de vosotras me habéis preguntado, ay, es que no encuentro el tutorial. No, es que no hay tutorial. Porque esta mochila yo la tejí antes de tener el canal. Por lo tanto, no hay tutorial, pero lo va a haber porque la vamos a hacer. Vamos a hacer el paso a paso. Vamos a cambiar algunos colores por el simple hecho de que la fábrica que a mí me surtía con estos hilos ya no existe. Entonces los colores ya no los encuentro igual, pero entonces eso tiene fácil arreglo. Vamos a sustituir colores. Bueno, pues vamos a trabajar con 5 colores en total, ¿sí? La base la vamos a seguir trabajando en negro. No es lo ideal para la cámara porque no capta bien la puntada. Pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible y nos va a ayudar a que los otros colores resalten mucho más, en contraste con el negro. He escogido este amarillo flojito, un amarillo claro, blanco, violeta y coral para hacer esta mochilita. Vamos a utilizar una aguja de ganchillo de 1,75. El hilo tiene 2 milímetros de grosor. Correspondería a una aguja de 2 milímetros. Pero como interesa que el punto quede bien tupido, y además yo tiendo a tejer un poquillo flojo, prefiero usar una aguja que es un poquito, no es mucho, pero es un poquito más delgada que la que realmente le correspondería al hilo. Vamos a necesitar un marcador de puntos, unas tijeritas y luego más adelante pues necesitaremos una aguja lanera para hacer los cosidos y alguna otra remate que tengamos que hacer. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar a tejer ya. Vamos a comenzar por la base y poquito a poquito iremos encajando nuestra cenefa y el motivo que tenemos, porque esto tiene aquí una cenefa abajo, tiene la flor y tiene otra cenefa arriba. Iremos haciendo el paso a paso y ya verán qué belleza. Esto va a quedar divino, bonito, espectacular. Hello, my dear ones. Welcome to my channel, Wayuu y más cositas. Today we're going to work on this project. It was a suggestion from one of our followers, asked me to do this kind of Colombian bag with all these designs and so on. So we're going to work on that. Hope that though the main video is made in Spanish, still I will put up some subtitles in English for you to be able to follow in a more easy way. Okay, hope it will be okay with all of you and you will enjoy it because this is so pretty and such a nice Colombian bag. Very, very colorful, very nice, and it's really fun to work on it. Bien, comenzamos con nuestro anillo mágico. En estos días leía uno de los comentarios que me decía que una de nuestras seguidoras es que no soy capaz de hacer el anillo mágico, me queda muy complicado. Bueno, es fácil. Vamos a envolver. Voy a intentar hacerlo más fácil.
Vamos a envolver nuestro dedo. Cogemos el cabito aquí, envolvemos el dedo, damos una vuelta. ¿Dónde se cruza? Pues aquí metemos la aguja por debajo, enganchamos el hilo, hacemos un punto que es para fijar aquí, para fijar el punto, y ya podemos sacar el dedo, que ya se queda el anillo hecho. Y ahora todo lo que hacemos es tejer. A ver, que no lo he cogido bien. Ahora, tejer los puntos alrededor del anillo. En nuestro caso son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez tenemos los 8 puntos, el cabito este de aquí, el que teníamos en un principio en nuestro dedo, tiramos de él, jalamos así, despacito, pero con firmeza, hasta cerrar el anillo. Y ahora nos vamos al primer punto que hicimos, no al nudito. El nudito está aquí. ¿Sí pueden verlo? El nudo está ahí. Nosotros nos vamos al primer punto, aquí. Y comenzamos nuestro primer punto del anillo, o el cerrado del anillo, mejor dicho. Ya tenemos nuestro anillo mágico de 8 puntos. Ahora, antes de comenzar a tejer la siguiente, lo que vamos a hacer es incorporar los hilos. Así tenemos nuestros 4 hilos y lo vamos a incorporar al anillo. Entonces, esta es la hebrita con la que estamos trabajando, la colocamos debajo. Estos hilitos los colocamos encima. Y ahora vamos a empezar a tejer teniendo los hilos por dentro. Vamos al primer punto y ahora lo que hacemos son 8 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo punto, y si ven, lo que hago es alrededor de los hilos. Ahí tenemos ya 2 puntos. Al siguiente punto hacemos otros 2, tendremos 4. Al siguiente 2, que tendremos 6. 8. Y ahora lo que vamos a hacer es esconder todos estos cabitos. Aquí. ¿Sí se vio? ¿O no se vio? Sí, lo que hago es extender o jalar de todas estas hebras hasta que quedan escondiditas. Y seguimos tejiendo 2 puntos en cada punto hasta obtener 16 puntos. Y una vez completados los 16 puntos, aquí cerramos la vuelta iniciando la siguiente, porque trabajamos en espiral. Aquí no cerramos vuelta con deslizado como en otros trabajos. Aquí lo que vamos es trabajando en espiral. Bien. Ahora ya puedo acabar de cerrar el anillito
para que quede bien cerradito. Aquí, bien. Y este cabito, pues lo uno a las otras hebras para irlas tejiendo por dentro. Vamos a ver aquí. En esta siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es un punto y un aumento. Vamos a marcar aquí el primer punto que hemos hecho. Empezamos a tejer, tenemos un punto y ahora un aumento. Vamos a trabajar con el medio punto de atrás, no vamos a coger el punto entero. Es que en el negro no se aprecia tanto. Qué penita. El punto es que no se ve en la cámara, pero no cogemos el punto entero pinchando aquí en medio, abajo, no. Pinchamos la mitad del punto. Hacemos uno y a continuación hacemos un aumento. Que son 2 puntos en un mismo punto. Seguimos un punto, un aumento, así hasta finalizar la vuelta. Y acabamos la vuelta con 24 puntos. Seguimos con la siguiente vuelta, que sería la vuelta 4, donde vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto, marcamos 1, 2, aumento, que son 2 en el mismo punto. Y esto lo vamos repitiendo por toda la vuelta. A ver, aquí. Y al final tendremos 32 puntos. Aquí un punto, otro punto, aumento. 1 y 2 en el mismo. Y vamos ajustando los hilos. Observamos que por detrás se nos va quedando alguno un poquito más visible. Lo que hacemos es ajustarlo para que no quede el interior, que no porque sea el interior tiene por qué verse feo. Intentamos de que quede lo más pulidito posible. Uy. Bien, pues vamos a continuar haciendo esto, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, hasta finalizar la vuelta, hasta llegar aquí. Comenzamos la vuelta 5 con 3 puntos y un aumento. Hacemos el primero, marcamos 1 que tenemos en el marcador, ¿sí? 2 y 3. Una vez tenemos los 3 puntos hechos, hacemos un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Esto lo volvemos a repetir durante toda la vuelta hasta llegar al final, que entonces tendremos
40 puntos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro círculo no se nos encoja, no se encoque, se mantenga plano. Y llegamos a la vuelta 6. Esta vez serán 4 puntos y un aumento. Entonces seguimos aquí nuestro primer punto. Ponemos marcador. Ya tenemos 1. Ahora contamos 3 más. 1, 2, 3. Y ahora hacemos el aumento, que son 2 puntos en cada punto. 1 y 2. Esto lo vamos repitiendo durante toda la vuelta hasta completarla. Y en este caso vamos a tener 48 puntos al final de la vuelta. Aseguramos que la base sigue planita, que no se nos encoca. Y así, de esta manera, hemos llegado a la vuelta 7, que ahora ya lo que corresponde son 5 puntos y un aumento. Aquí hacemos el primero. Si a lo largo del tejido notan que se les va encocando la base, se va encogiendo, entonces lo que podemos hacer es extender un poquito las puntadas de esta manera, así abrir un poquito los puntos, ¿sí? Como tenemos el alma, que son los puntos internos, se llama alma, ¿vale? Como tenemos el alma por dentro, si lo abrimos mucho, pues empezaremos a ver un poquito el interior de los hilos, pero no hay que abrirlo demasiado, pero sí un poquito en cada vuelta que hagamos, para que de esta forma no se nos encoque la base. Bueno, eso es un pequeño truco, consejo. Entonces ahora lo que vamos a hacer son 5 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador. 2 y 3. 4 y 5. Y a continuación haríamos el aumento. 1 y 2. Entonces, miramos bien que por detrás, si tenemos algún hilito que se nos queda por fuera, pues nada, lo ajustamos para que vayan todos a la par, ¿sí? Y al mismo tiempo abrimos un poquito para que no se encoque. A continuación repetiríamos 5 puntos, un aumento, 5 puntos hasta el final, donde ya tendríamos 56 puntos. Y yo, mientras que voy tejiendo esos 56 puntos, pues me despido por un ratito nada más, por temas de tiempo, básicamente. Lo vamos a dejar aquí y continuamos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, que esto va muy bien. La base es un tanto lisa. No le vamos a meter mucho trabajo a la base porque luego el cuerpo es el que lleva la mayor parte del trabajo, con todas las cenefas y cambios de colores. Entonces la base la vamos a hacer así, lisita. Nos vemos en el 2. No te vayas muy lejos. Y mientras tanto, cuídate mucho. Hasta luego.